de su Dios, en sus planes lo incluyó. Largo tiempo él se encontró por caminos de discordia, sin saber que se encontraba. De la gloria está el infierno, que era lo que le tocaba. Y entre cuatro paredes un lamento se oyó. Y entre cuatro paredes y nadie lo escuchó. Entre cuatro paredes se oye ese hombre llorar, y no fue hasta que el cielo lo vino a consolar. Ese hombre era yo, quien tanto se lamentaba. Es la historia de mi vida, como yo me encontraba. Pero ya todo cambió, Dios me ha dado una esperanza. Ya no voy más para el infierno, me encamino hacia la gloria, donde espera mi morada. Y entre cuatro paredes mi lamento paró. Entre cuatro paredes se escucha mi clamor. Entre cuatro paredes ahora me oyen cantar, y eso es porque a mi vida Cristo vino a morar. Y entre cuatro paredes mi lamento paró. Entre cuatro paredes se escucha mi clamor. Entre cuatro paredes ahora me oyen cantar, y eso es porque a mi vida Cristo vino a morar. Encendiendo Candeleros, un programa cristiano que llega hasta sus hogares por asignación divina en la voz de Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Encendiendo Candeleros, un programa que Dios usará para ayudarte a elevar tu nivel espiritual. Comenzamos.
Buenas noches, saludos y bendiciones, mis hermanos, mis amigos. Reciban un cordial saludo desde aquí, desde la ciudad de Pomona, California. Realmente es una gran bendición, mis hermanos, mis amigos, estar una vez más aquí conectados con ustedes, esperando que en este día podamos recibir una gran bendición de parte de la palabra de nuestro Dios, que ese es mi deseo en este día. Quiero dar la bienvenida a algunas personas que ya están por ahí conectadas. Mi hermano, mi amigo Calvillo 23, bienvenido seas, Dios te bendiga grandemente. Estaremos esperando en que en este día se sigan conectando. Haciendo un poquito de calor, la verdad no quiero prender el aire porque eso cambia un poquito el control aquí. Pero bueno, trataremos de hacerlo breve y trataremos de hacerlo de la mejor manera posible. Para las personas que se conectan por primera vez, bienvenidos sean a su programa de Encendiendo Candeleros con Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Un programa cristiano, mis hermanos, mis amigos, en donde 100% hablamos de la palabra de nuestro Dios, de la Biblia. Tenemos 2 emisiones, una el viernes y otra el lunes. El viernes es una nueva dinámica que estamos comenzando, en donde estamos hablando de temas reflexivos. De hecho, le llamamos Viernes de Reflexión con el Ruiseñor del Evangelio. Pues mis hermanos, mis amigos, así rapiditamente quiero decirles que ya estamos cumpliendo 2 años en este programa, en esta emisión. Después de la pandemia, para los que ya me conocen saben que yo estuve al borde de la muerte. La verdad que Dios me dio una nueva oportunidad de seguir con vida y por eso es que ahora estoy poniendo toda mi energía, todas mis fuerzas, todas mis ganas, todo de mí para poder entregarle al Señor lo mejor de mí, lo más posible, porque creo que con lo que Él ha hecho en mi vida, en mi salvación y aparte en haberme protegido de la muerte, pues creo que con nada le puedo pagar. Creo que estaré eternamente en deuda con Él. Pero bueno, mis amigos, no se trata de mí, sino se trata del Evangelio de Cristo, se trata de dar las buenas nuevas, se trata de dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y pues en este día, mis hermanos, mis amigos, pues quiero seguir adelante con la nueva serie de mensajes proféticos. Como ustedes saben, los que ya cada semana han estado ahí acompañándonos, comenzamos esta nueva serie de mensajes proféticos, en la cual pensamos que vamos, yo creo, a tomarnos probablemente medio año, 1 año para poder terminar esta serie, porque creo que todos los que somos conocedores de la palabra sabemos que en el Antiguo Testamento hay una gran cantidad de profetas y que en el Nuevo Testamento todavía hay algunos cuantos. Y quiero tomarme el tiempo necesario y quiero tomarme mi disposición para que Dios, nuestro Señor Jesucristo, a través de este vaso, a través de este instrumento, pueda darles una información a todos ustedes, una ayuda, solamente una ayuda, porque yo creo que ustedes pues de antemano tienen lo suyo, Dios les ha dado lo suyo, conocen palabra y los que no conocen pues la van a conocer.
Así que pues no es nada nuevo lo que yo les voy a enseñar o lo que yo les voy a presentar, porque todo ya está en la palabra. Solamente que pues en mi caso yo me tomo el tiempo de buscar información, de encontrar esa revelación que nuestro Dios nos dejó en la palabra. Y yo creo, mis hermanos, mis amigos, sin temor a equivocarme, que cada profeta tiene una enseñanza. Cada profeta en su vida, en su testimonio, tiene algo que enseñarnos, algo de lo cual nosotros podemos aprender de ellos, de cómo ellos vivieron sirviendo a Dios, o qué ellos tuvieron que hacer para poder tener el favor de Dios en sus vidas, y cómo Dios también los pudo llenar de sabiduría, los pudo llenar de conocimiento, y les pudo dar la revelación de su espíritu para que ellos la tomaran y la pudieran dar a conocer a las naciones. Y pues mis hermanos, hoy seguimos con el cuarto personaje de este mensaje, de esta serie de mensajes proféticos. Y hoy, mis hermanos, le toca o le corresponde al profeta Moisés. Y como cada semana yo siempre comienzo diciendo esto, tal vez haya quien, porque creo que lo va a ver, y no por ignorancia, sino porque muchas de las veces no nos damos a la tarea de ir a la palabra y encontrar esas verdades. Por ejemplo, yo les enseñé acerca del profeta Enoc, que en todo el Antiguo Testamento pues no revela la palabra que él era un profeta, mas en el Nuevo Testamento, vamos a decir que unos 4000 años después, por un decir, porque no hay una cantidad o una fecha con exactitud para poder uno demostrar bíblicamente, pero sin embargo, un gran hombre de Dios llamado Judas fue el que trajo esa revelación y la dejó por escrito para que hoy día en este siglo XXI nosotros podamos saber, y digo nosotros porque no hablo por los antepasados, hablo de nosotros en este tiempo presente, que nosotros en este siglo XXI podemos darnos cuenta de que no fue un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque Judas lo hace saber a través de la profecía, cuando él dice, de esto también profetizó Enoc séptimo después de Adán. Pero bueno, después de él encontramos al segundo personaje, que en este caso fue Noé. Noé pues fue un profeta de Dios también, que fue utilizado o escogido por Dios para traer el pacto que para que ya no la tierra fuera destruida con agua, el pacto del arco iris que ahora nosotros conocemos. Dios hizo un pacto con Noé y le dijo, esta es la señal de que ya no destruiré la tierra de esta con otro diluvio. Y no solamente eso, sino que también fue el elegido para que creara el arca de protección, en el cual Dios decidió protegerlo a él y a 7 personas más que eran las de su casa. Pero bueno, hay mucha historia. Ya cuando usted guste puede ir a mis emisiones anteriores y ahí va a encontrar usted todo lo que hablamos acerca de eso. Solo le hago un pequeño recuento, como un rompehielo, ¿verdad? Y el tercer profeta fue nada menos que el profeta Abraham. Y también muchos se preguntarán, ¿de dónde saca el ruiseñor que Abraham era profeta? Pues también ahí en la emisión le dejé las escrituras, porque está escrito, mis hermanos, en el Antiguo Testamento está confirmado que Abraham era un profeta. Usted vaya a la emisión de la semana pasada, el lunes pasado, y usted va a encontrar ahí cómo la Biblia revela que Abraham era un profeta. Y hoy, mis hermanos, mis amigos, pues toca el cuarto personaje, y en este caso es el profeta Moisés. Moisés pues fue un libertador, sí. Moisés fue, vamos a decir que el hermano de María, el hermano de Aarón. Fue un hombre que le voy a explicar lo que son las 3 etapas de la vida de Moisés. La primera etapa de sus primeros 40 años, la segunda etapa de sus segundos 40 años y la tercera etapa de sus terceros 40 años, porque Moisés vivió 120 años, mis hermanos, mis amigos, y en la Biblia está registrado. No le voy a dar muchas escrituras para no tomarme mucho tiempo, pero usted
que yo confío y creo que es un estudiador de la palabra, que no necesita de que alguien le esté impulsando, de que alguien le esté motivando, de que alguien le esté ahí encima y estudia la palabra y lee la palabra. Yo no creo que eso sea necesario. Yo confío en que Dios tiene una relación con usted y usted con Dios, y que usted es una persona que por gracia y favor de Dios se da la tarea de todos los días alimentarse espiritualmente, y sabe que su alimento, pues, para su alma no puede venir de otra manera más que a través de la palabra de Dios, la lectura, el escudriñar la palabra de nuestro Dios. Pero bueno, sin embargo, le comparto esto porque por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, yo sí soy una persona que me doy a la tarea de alimentarme, de escudriñar su palabra, primero para alimentarme yo, primero para aprender yo, pero también después para cumplir con esta encomienda y poderle compartir y darle de gracia lo que yo de gracia recibo cuando estoy en la presencia de Dios, cuando estoy en esa intimidad con el Señor. Así que mis hermanos, mis amigos, pues vamos a comenzar con lo que es la emisión de este día. Cuarto personaje, el profeta Moisés. Y ahora sí, me voy a poner el traje del guerrero de Dios, del soldado de Cristo, del mensajero del cielo, para la gloria de Dios. Y le voy a enseñar, mi hermano, mi amigo, a través de esta palabra, lo bueno que podemos sacar para nuestro beneficio de la vida del profeta Moisés. Y empezaré primeramente mostrándole por qué es que creo y por qué es que con toda confianza y toda seguridad puedo decir abiertamente a los cuatro vientos delante de Dios sin ningún temor que Moisés fue un profeta de Dios, porque la palabra lo revela. Que mucha gente no sepa, porque en las congregaciones muchas de las veces no se habla acerca de eso, pero sin embargo eso no quiere decir que él lo sea. Y le voy a demostrar bíblicamente que las palabras que el Ruiseñor comienza a hablar en este momento no son palabras que no tienen respaldo de Dios, respaldo bíblico. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, en el nombre de Jesús. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Vuelvo y repito, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dijo Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Mis hermanos, mis amigos, Moisés estaba hablando en ese momento y le estaba dando a conocer al pueblo hebreo, de la venida de los profetas. Recordemos que el Antiguo Testamento es conocido como el pacto de la ley y los profetas. Entonces, Moisés, siendo profeta, él mismo revela de parte de Dios que vendrían más profetas. Muchos piensan que se está refiriendo al Señor Jesucristo, y puede ser, se puede tomar, pero también se refiere cuando le dice, como yo, de entre sus hermanos, está refiriéndose o está hablando del profeta Samuel, del profeta Saúl, del profeta David, del profeta Jeremías, del profeta Isaías y de varios profetas que después de él vendrían también a presentarse delante del pueblo para hablar palabra de Jehová su Dios. Porque recordemos que en todo el Antiguo Testamento, mis hermanos, nuestro Dios se hizo llamar Jehová. Por tanto, todos los profetas que hablaban de parte de Dios decían, así dice Jehová, o así ha dicho Jehová. Amén. Pero puede tomarse como que se podía referir también a Cristo, porque Cristo también fue un profeta, pero profeta de profetas.
Porque a Jesús lo conocemos como el apóstol de apóstoles, como el profeta de profetas, como el maestro de maestros, como el evangelista de evangelistas, como el pastor de pastores. O sea, Jesús es lo máximo en todo, en toda su extensión. Porque de Él dependemos todos. De Él dependen los apóstoles, de Él dependen los profetas, de Él dependen los evangelistas, de Él dependen los pastores y de Él dependen los maestros. Pero siendo Él, como dice la palabra, la piedra angular, la cabeza. Ahora, si ya está claro que Moisés era un profeta, gloria a Dios. Ahora les voy a hablar acerca de la genealogía de Moisés, acerca de sus generaciones. Y esto es bien importante, mis hermanos. Mire, las genealogías o las generaciones nos ayudan también a conocer parte de la historia, a conocer parte de las vivencias de ciertos hombres y a conocer también los tiempos. ¿Cuánto tiempo hace de tal personaje al tiempo de tal personaje? Pero, mis hermanos, mucho me temo que por hacer un lado las genealogías, por hacer un lado las generaciones, porque dicho de paso, yo lo llegué a hacer, me parecía tedioso, me parecía incómodo, me parecía una pérdida de tiempo, y le volteaba la hoja, dejaba lejos las genealogías, las generaciones, y leía solamente lo que yo quería, estudiaba solamente lo que a mí me placía. Pero hoy, mis hermanos, que estoy en esto de la enseñanza, he comprendido que si toda la palabra de Dios es útil, por lo tanto la debo de considerar útil y debo de tomarle la misma importancia. Y eso me ha ayudado, mis hermanos, como creo que ha ayudado a muchos hermanos y muchas hermanas. No soy el único. Para la gloria de Dios hay un remanente. ¿Sería yo un altivo, un orgulloso, un hipócrita, un falso, si yo dijera que yo soy el único a quien Dios le ha revelado tal cosa? Pero eso no, mis hermanos, no lo voy a decir jamás, por temor a mi Dios y también porque conozco la palabra. Y Dios dice que Él siempre tiene un remanente. Dios tiene un remanente regado en el planeta, que al igual que yo y a lo mejor al igual que usted, es escudriñador de la palabra, le da su tiempo a Dios para la lectura, se mete con Dios, hace de la Biblia su alimento diario. Por tanto, yo creo en eso, yo confío en eso y le doy gloria a Dios. Porque la Biblia dice que si uno hace correr a 1000, 2 hacen correr a 10,000. Así que, mis hermanos, entre más hombres de Dios llenos del poder del Espíritu Santo haya, es mejor. No debe haber envidias, no debe de haber celos. Dios le da a cada quien como Él quiere y tiene para cada quien lo que Él ha decidido y ha predestinado darle a cada uno de nosotros. Y no tenemos por qué decir, ¿y por qué Él sí? ¿Y por qué Él no? ¿Y por qué yo tampoco? No. El Señor le da a cada quien como Él quiere y gloria a Dios, debemos de estar conformes, mis hermanos, mis amigos. Ahora, voy a entrar. ¿Y por qué es importante el tomar en cuenta esto? Porque mire, yo decía la semana pasada y creo que la antepasada, yo he sido negligente en mi vida personal, y me refiero cuando estaba sin Dios y sin esperanza. Nunca pensé, nunca me tomé a la tarea de investigar cuál era el nombre ni siquiera de mi bisabuelo. Sé cómo se llamó mi abuelo, pero no sé cómo se llamó mi bisabuelo. Y mis hermanos, aquí en la palabra podemos nosotros conocer las descendencias o las genealogías por generaciones de estos hombres. Y en este caso del profeta Moisés, hoy vamos a aprender quién era su padre, quién era su abuelo, quién era su bisabuelo
y hasta quién era su tatarabuelo. Y eso trae una enseñanza, mis hermanos, y una información. Por ejemplo, mire, conozcamos a los ancestros de Moisés, el profeta Moisés. Jacob, el tatarabuelo. Leví, el bisabuelo. Coat, el abuelo. Amram, su padre. Vea, Moisés fue levita o de la tribu de Leví por padre y madre. Pero todo comenzó desde su tatarabuelo, llamado Jacob, quien fue nieto de Abraham. O sea, Jacob, nieto de Abraham, hijo de Isaac. Y después Jacob tuvo un hijo llamado Leví, entre otros 11 hermanos que son los que forman o los que formaron las 12 tribus de Israel, donde está José, donde está Benjamín, en donde está Saúl, donde están los 12 hijos de Jacob, quien después llegaría a ser llamado Israel porque Dios le cambió el nombre. Dios tenía esa costumbre de cambiarle el nombre a los personajes. Primero Jacob, después Israel, pero hay una razón por qué. Jacob, en el idioma o en la cultura de allá, de Israel, significa chapucero, mentiroso, usurpador, todo lo que tiene que ver con una persona que tiene obras que no son de justicia. En otras palabras, con una persona que está perdida, sin Dios, sin esperanza. Pero después, cuando Jacob tiene el encuentro con Dios, y Dios hace la obra en él y le dice, ya no será más tu nombre Jacob, sino que ahora serás Israel, príncipe de mi pueblo. Entonces todo tiene una razón y tiene un porqué, mis hermanos. Pero este no es el mensaje. Ok, Jacob tiene un hijo y se llama Leví, y ahí comienza lo que viene siendo la tribu de Leví. Pero después Leví tiene un hijo y ese hijo se llama Coat, que también, como es descendiente de la tribu de Leví, sigue la descendencia. Y después Coat tiene un hijo llamado Amram, quien llegó a ser el padre de Moisés. Ahora, Moisés, de la tribu de Leví o levita, por padre y madre. Ok. Números capítulo 26, versículo 59. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés y a María su hermana. O sea, Aarón y María no eran hermanos de Moisés nada más por religión o por fe. Eran hermanos de padre y madre, de sangre. Muchos dicen, les llama hermanos porque eran hermanos de la fe, mas no es así. En este caso no. No se puede confundir con la historia del Nuevo Testamento, en donde Jesús le llama hermanos y hermanas, que ahí sí eran también de carne y sangre. Y también dicen, no, pues que eran hermanos de la fe. No. Hay ocasiones en donde sí la Biblia habla que son hermanos de la fe, mas no de carne y sangre. Pero en estos dos casos en específico se está refiriendo a los lazos sanguíneos. Por tanto, aquí la Biblia revela en Números 26-29 que la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví. Si nos damos cuenta, hay que ver algo aquí. También era hija de Leví. ¿Qué quiere decir eso? Que en el principio de la creación, el primer propósito de Dios era sojuzgar la tierra. El primer propósito de Dios era en esos tiempos, no era perdón, aquí tuve un pequeño problema. Vamos a ver. Una pequeña disculpa. Vamos a ver qué pasó aquí. Les pido una disculpa, uno de mis aparatos me está dando problemas, pero déjame ver si lo puedo. Sí, pues sí, pero a ver.
No sé qué fue lo que pasó aquí. Se cambió la imagen. Y no me quiero salir porque tengo gente aquí conectada. Hermana Alondra, una disculpa. Estamos teniendo un problema aquí con el equipo. No sé qué pasa. Tengo otras páginas también conectadas, pero no quiero dejarles sin... Lo que voy a hacer es que me voy a salir, hermanos, y ahorita voy a volver a conectar y vamos a seguir adelante, nomás para no perder también. Ahorita se vuelve a conectar. Ok. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Esto nunca me había pasado, no sé qué le pasa a este aparato, pero ahorita vamos a volver a conectarnos y a ver si ya no nos pasa lo mismo. Confiamos en Dios que ya no. Vamos a ver. Sí, lo dije la semana pasada, ya necesitamos un nuevo equipo. Pero, a ver. Creo que ahí está. Vamos a ver. Transmitir. Bueno, solamente esperar que se vuelvan a conectar. Y bueno, para seguir adelante, mis hermanos, mis amigos. Como les decía, al principio el principal propósito de nuestro Dios era creceos y multiplicaos, suyuzgad la tierra. Por lo tanto, al principio Dios no dio mandamientos ni leyes. Eso vino hasta después, precisamente por medio de este personaje del cual hoy les estoy hablando. Pero antes de que Moisés fuera llamado por Dios, eso les voy a explicar más adelante, para esa misión, antes de eso, mis hermanos, mis amigos, como no había ley, como no había mandamientos, como no había eso que los pudiera mostrar y que los pudiera juzgar delante de Dios, su pecado, su falta, pues entonces había cosas que Dios permitía. Y en este caso podemos ver, como les enseñé la semana pasada, Abraham se casó con su media hermana llamada Sara. Y en este caso, mis hermanos, mis amigos, también el padre de Moisés tomó a su tía. En otras palabras, Jocabed era tía de Amram, porque ahí revela la palabra que ella era hija de Leví. Y como podemos ver, Leví venía siendo de Amram, venía siendo su bisabuelo. Entonces, si Leví tuvo una hija llamada Jocabed, y Jocabed se casa con Amram, quien venía siendo su sobrino, se permitía por esa razón, porque todavía no estaban los 10 mandamientos, en donde Dios ya prohíbe esos casamientos, donde Dios ya prohíbe ese tipo de situaciones, pero antes se podía llevar a cabo. Por eso vemos que los patriarcas, Isaac, Abraham y Jacob, se casan con sus familiares. Jacob se casó con una prima, Isaac también se casó con una parienta, y Abraham se casó con su media hermana. Pero eso era posible en ese tiempo. Después de los 10 mandamientos ya no. Ahora, dice, la mujer de Amram se llamaba Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Entonces, esas son las genealogías de la vida de Moisés, mis hermanos, del profeta y libertador Moisés. Un hombre de Dios muy conocido o reconocido en la palabra de Dios, porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Moisés es pronunciado, Moisés es recordado, y hoy día en el siglo XXI, mis hermanos, y por los siglos venideros, Moisés va a ser recordado. Moisés o las vivencias de Moisés, las historias de Moisés, los hechos de Dios a través de Moisés van a seguir siendo recordados, porque fue un gran hombre de Dios, y Dios honra a quien honra merece. Escrito está. Ahora, pasamos al siguiente término. Moisés como el libertador.
Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 7. No se lo voy a leer. Usted después tome su tiempo y vaya a la palabra, léala, escudriñala y dése cuenta y compare. Cada semana yo le digo, compare lo que el ruiseñor enseña con lo que dice la palabra de Dios. Y si usted logra comprobar que lo que enseña el ruiseñor es conforme a lo que dice la bendita palabra de Dios, pues entonces recíbalo, tómelo con fe, póngalo en práctica. Mas si no lo encuentra parecido, tiene todo el derecho y toda la autoridad de parte de Dios de poder usted desecharlo. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que el ruiseñor diga, sino de lo que el Señor respalde de lo que el ruiseñor dice. Amén. Bueno, gloria a Cristo Jesús. El Señor se cansó de ver oprimido y esclavizado al que después sería su pueblo, al pueblo hebreo, que después llegó a ser Israel. Amén, pero al principio era el pueblo hebreo porque todavía no existía Israel. O sea, Dios, quien en ese tiempo era Jehová de los ejércitos, o el gran yo soy, como le dijo a Moisés cuando fue con Faraón, eso también tiene una explicación. Pero mis hermanos, mis amigos, Dios miró la opresión del que después vendría a ser su pueblo, cómo estaba oprimido, cómo estaba siendo esclavizado por Faraón y por todos los que estaban junto con Faraón. Les ponían tremendas tareas, dice ahí la palabra. Entonces, Dios permitió que pasara todo eso. ¿Por qué razón? Porque ya tenía su plan y su propósito. Ya Dios sabía que les iba a enviar a un libertador, y en este caso a un hombre llamado Moisés, a quien escogió como profeta para tener comunicación íntima con él, o una relación íntima con él. El Señor permitió que la educación de Moisés fuera en Egipto, dentro del palacio de Faraón. O sea, Moisés toda su niñez y su juventud, sus primeros 40 años, la primera etapa de la vida de Moisés, la pasó siendo educado en los palacios de Egipto. Moisés permaneció con Faraón al lado de su hija en toda su niñez y toda su juventud. Él era un hebreo, pero vivía como egipcio, porque eso es lo que se le había enseñado. Eso es lo que él aprendió. Pero sin embargo, sus raíces se manifestaron. La sangre lo llamó. Y más adelante podemos ver que Moisés, por ese llamado de la sangre, por esas raíces que sintió, fue que decidió rebelarse contra Egipto, rebelarse contra Faraón, rebelarse contra quienes lo habían alimentado, contra quienes lo habían instruido, porque sintió el dolor de sus semejantes, sintió el dolor de sus raíces, de su sangre, de los de su sangre. Estaban siendo azotados, estaban siendo torturados delante de sus ojos, y él no lo pudo soportar, porque él no era uno más de los que estaban ahí con el látigo, sino que él era uno más de los que estaban ahí siendo latigados, siendo atormentados, siendo oprimidos. Amén. Todos los primeros 40 años Moisés estuvo ahí aprendiendo de acuerdo a lo que eran, dice la enseñanza, que los mejores institutos que existían en ese tiempo, en este caso puedo decir institutos o escuelas, como le podamos llamar, las mejores de Egipto. Y es de esperarse y es de creer, porque Faraón era el más poderoso de la tierra de los hombres en ese tiempo. Recordemos que en ese tiempo la tierra no estaba como ahora está. Ahora tenemos presidentes en diferentes naciones, y unos más poderosos que otros, pero unos no se dejan de los otros y están siempre
con una competencia, buscando el poder ser mejor uno que el otro, el ser más poderoso una nación que la otra. En ese tiempo no, en ese tiempo solamente Faraón era el más poderoso de toda la tierra. Amén. Pero sin embargo, como era un plan y un propósito de Dios, llegó el momento en que Moisés, al cumplir sus 40 años, y después de rebelarse contra los opresores de sus hermanos, de sus raíces, de los hebreos, se levanta contra uno de ellos y lo golpea y le quita la vida. Y como pudo lo escondió, tratando de cubrir su falta, pero no hubo quien lo miró. No faltó quien lo mirara. Y fue uno mismo de los que estaban ahí quien le hizo saber que no estaba oculto lo que había hecho, sino que le dijo: ¿me quieres matar también a mí como mataste al egipcio? Entonces Moisés se sintió descubierto y salió huyendo. Tuvo temor o tuvo miedo. ¿Por qué? Porque todavía no tenía el encuentro con Dios. Todavía no llegaba el tiempo de la transición en donde Dios lo iba a llenar de su poder y lo iba a convertir en un hombre valiente, porque Moisés era cobarde. Y lo vamos a ver más adelante por qué Moisés era cobarde. Sin embargo, ahí se armó de valor y terminó con la vida de uno de los egipcios que estaban torturando y atormentando a uno de los hebreos. Ok, termina el tiempo de la primera etapa de Moisés, los primeros 40 años, y ahora viene la segunda etapa en donde Moisés sale huyendo y va a refugiarse al desierto, en donde él no sabía lo que le esperaba, mas Dios ya lo estaba esperando ahí para convertirlo, para transformarlo, para capacitarlo. Pero su preparación, su capacitación, mis hermanos, mis amigos, no tardó menos de 40 años. 40 años, hermanos, líderes, predicadores, pastores. 40 años tardó Moisés en ser preparado y capacitado por el poder de nuestro Dios. En la Biblia hay transiciones. Algunos Dios tardaba más, otros menos, pero siempre, mis hermanos, mis amigos, de 3 años para adelante, el Señor se mantuvo. De 3 años para adelante, preparando, discipulando, capacitando a sus siervos, no menos. Amén. Ahora, los siguientes 40 años, ahora Moisés se encuentra en el desierto. Que dicho de paso, la palabra desierto tiene un significado: aflicción, tristeza, sufrimiento. Pero ahí se encontró con Dios en esas aflicciones, en esa tristeza, se encontró con Dios. Y el encuentro fue tan grande y poderoso que Dios lo confrontó y le dijo: Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Moisés se encontró frente a frente con la santidad de Dios, y Dios le mostró quién era él, en qué condición se encontraba. La zarza ardiendo, que tipifica a la presencia gloriosa de nuestro Dios, le hizo frente a Moisés y lo llama. Y Moisés, sorprendido, recordemos que él era un poco cobarde, pero se armó de valor y se acercó. Él estaba sorprendido porque decía que una zarza arda no es algo que no pueda ser posible, pero que esa zarza arda y que no deje de arder, y que pase el tiempo y no deje de arder, ese sí que es algo sobrenatural. Entonces Moisés comprendió que se encontraba ante algo que no era normal, y al encontrarse con la santidad de Dios, con el poder de Dios a través del ángel que le estaba mostrando, o que estaba ahí en la zarza, entonces él comprendió que se trataba de Dios. Pero como era cobarde, trató de huir,
trató de salir huyendo, pero Dios no lo dejó. Empezó a poner trabas, empezó a poner excusas. Es que yo soy tartamudo, es que yo esto, es que yo lo otro, y es que ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo yo me voy a presentar delante del ejército más poderoso de la tierra, delante de Faraón, aún sabiendo lo que él acababa de hacer un tiempo atrás? Y en parte podemos darle un poco la razón, podemos entenderlo un poco, porque Faraón era el más poderoso de toda la tierra en ese tiempo. Y que de repente Dios le diga a un hombre, vas a ir, es como en estos tiempos, que Dios te dijera a ti, que Dios me dijera a mí, vas a ir y te vas a presentar delante de Putin, vas a ir y te vas a presentar delante de Biden, vas a ir y te vas a presentar delante del ministro de Inglaterra y le vas a decir, así dice el Señor Jesús. Complicado, mis hermanos, algo difícil, que creo que lo podríamos hacer si de verdad la convicción, si fuera Dios, que en un sueño audiblemente nos mandara y nos dijera si de verdad le amamos, si de verdad creemos en Él y si de verdad nos hemos negado a nosotros mismos, seríamos capaces de hacerlo porque no iríamos solos. Pero tiene que haber una confirmación 100% o 1000% para que nosotros, como hombres, podamos tomar la decisión de ir a cumplir con tal misión. En el Antiguo Testamento hay historias similares. Por ejemplo, Natán, un gran profeta de Dios, ir y presentarse delante del rey, del que mató a Goliat, del que ganó grandes batallas a favor del pueblo de Israel, el tan afamado y conocido rey David, y que de repente Natán tenga que ir para presentarse delante de él y sin temor y con toda autoridad reprenderlo y exhortarlo y llamarle la atención. Mas, mis hermanos, si el poder de Dios está, es posible, y Natán lo pudo hacer. Entonces, en este caso, Moisés se sintió incompetente y es normal. Se sintió incapaz y es normal. Se sintió débil y es normal. ¿Por qué? Porque no había recibido todavía las fuerzas del poder de Dios. Mas Dios, que conocía todo eso, le mostró el camino, le dio todos los recursos y le dio una grande señal. Le dijo, vas a ir, porque he mirado que mi pueblo ha sido oprimido y ellos han levantado un clamor y yo he descendido para libertarlos, y vas a ir tú a libertarlos. Moisés le dijo, pero Señor, ¿y qué señal hay? ¿O qué señal haces para que yo pueda creer y para que yo pueda ir? Le dijo el Señor a Moisés, ¿ves esa vara? Sí, tómala. Y Moisés la tomó y le dijo, tírala. Y Moisés la tiró, y dice que Dios ahí hizo un milagro. Convirtió la vara en una serpiente. Una serpiente. Y dice que Moisés, pues de alguna manera se sorprendió y hasta yo creo que se amedrentó un poco. Pero Dios le dijo, ahora extiende tu mano y tómala. Y él, confiando en esa palabra, porque ya había mirado con sus propios ojos lo que Dios había sido capaz de hacer delante de él, y él no dudó en extender su mano. Creo que con temor, creo que con el miedo todavía, pero extendió su mano y tomó la culebra, y dice que al instante se convirtió en la misma vara. Oh, mis hermanos, una grande señal del poder de Dios para que Moisés pudiera confiar y empezara ahí a crecer su fe. Ahí empezó Dios a acelerar el proceso en la vida de Moisés y a hacerle crecer su fe. Y la segunda señal, mete tu mano y sácala. Dice que sacó la mano y la sacó
creo que dice la palabra que la sacó con lepra, algo así. Y Moisés pues se sorprendió y creo que hasta se asustó, dijo, ¿qué está pasando? Pero después le dijo el Señor, ahora vuélvela a meter. Y la metió, y cuando la sacó, otra vez su mano normal. Entonces su fe creció, mis hermanos, mis amigos. Moisés no fue a enfrentarse delante de Faraón como el Moisés que llegó y que estaba al frente de la zarza al principio, no. Ahí ocurrió algo sobrenatural, porque el poder de Dios empezó a manifestarse en la vida de Moisés. Y de repente Dios logra convencer a Moisés, pero le dice, vas a enfrentar al rey más poderoso de la tierra, pero le vas a decir esto: deja a mi pueblo libre para que vaya al desierto a lavarme. Pero él no te va a obedecer, porque va a ser con mi poder que él va a tener que obedecer. Tú vas a ir y le vas a decir lo que yo te he dicho, pero él no te va a obedecer, porque yo mismo, dice el Señor, endureceré el corazón de Faraón para que yo sea glorificado a través de las señales que voy a hacer. Y le dijo cada una de las señales, 7 señales, 7 plagas que por el poder de Dios, a través de 2 hombres, de Moisés y Aarón, y la vara como instrumento, iban a estar sucediendo o ocurriendo en aquella región de Egipto. Entonces, ahí vemos a Moisés como el libertador de millones de almas, mis hermanos, de millones de personas que habían estado cautivos por 450 años. Dios le había hablado a Abraham y le había dicho, tu descendencia, los que vienen después de ti, de tus lomos, los que serán bendecidos por parte tuya, o por causa de la promesa que te he dado, dice, ellos van a ser cautivos y esclavizados en Egipto por más de 400 años. Pero cuando salgan, le dijo Dios a Abraham, van a salir con riquezas. Y eso se cumplió. La Biblia dice que cuando salieron de Egipto, los egipcios les entregaban lo que tenían, les daban lo que tenían, y esas eran las riquezas que el profeta Abraham había recibido como revelación de parte de Dios. Porque Dios no va a hacer nada sin que antes se lo revele o que dé a conocer el secreto a sus siervos los profetas. Y ahí le hizo saber a Abraham que su descendencia iba a estar cautiva por más de 400 años en Egipto, pero que iba a ser libertada y que iba a salir con riquezas. Esos fueron los 40 próximos o segundos años de la etapa de la vida de Moisés, en donde conoció también a su esposa, hija de Jetro. Es una historia, mis hermanos, que podría pasarme horas y horas enseñándoles, pero solamente quiero entrar un poquito, solamente quiero ir por las orillitas. Es una historia en donde Dios, ya una vez que Moisés sacó al pueblo de Egipto, una vez que lo libertó por el poder de Dios, vinieron 7 plagas, y en la última fue donde Faraón ya no resistió y entonces tuvo que soltar al pueblo y dejarlo ir. Estuvo a punto de dejarlo ir varias veces, pero después Dios volvió a endurecer su corazón. Era Dios, no era el hombre, como muchos enseñan hoy día, que Faraón endurecía su corazón. No, mis hermanos, era Dios. La palabra dice que era Dios el que endurecía el corazón de Faraón para que su poder fuera más manifiesto en la rebeldía de él, en la desobediencia de él, en la falta de respeto de Faraón a Dios, para que se glorificara más el poder de Dios. Esa es la verdad bíblica, mis hermanos, no es otra. Dios endurecía el corazón de Faraón. Dios mismo lo hacía. ¿Por qué? Sus razones tendría. Porque podríamos decir hoy día que, no, pues qué mejor que el hombre ablande su corazón y se lo entregue al Señor y que no lo endurezca. Sí, también es verdad.
Pero también es verdad que Dios le puede endurecer el corazón a quien Él quiera, por la razón que sea. Él es soberano y por encima de Él nadie puede pensar, por encima de Él nadie puede decidir. Solamente Dios, en su soberanía y en su sola voluntad. Y si Él decidió endurecer el corazón de Faraón, bueno, Él lo hizo. Como también al pueblo que sacó por mano de Moisés y después más adelante en el desierto le fueron rebeldes, algunos los acabó ahí, los terminó matándolos, y a otros les puso una desobediencia en el corazón que hasta el día de hoy muchos todavía allá en Israel no han podido librarse de eso. Hasta los tiempos finales Dios los va a libertar de eso. Pero esa es otra enseñanza. Por eso les digo, mis hermanos, de Moisés hay mucho que aprender, de Moisés hay mucho que enseñar, pero no alcanza el tiempo. Entonces, Moisés en sus próximos 40 años, cuando ya estaba en los 80 años, entonces ya viene con esposa, con sus primeros hijos, ya tenía suegro. Esa es una historia muy bonita. Pero termina su etapa de los segundos 40 años. Y entonces en los terceros 40 años, él va por el desierto, ya después de haber escapado de Faraón y de haber hecho que se abriera el mar con el poder de Dios al extender la vara. Dios le dijo: tú serás como Dios para tu hermano Aarón, y Aarón será como tu profeta. Porque tú dices que eres tartamudo, pero ¿quién le dio la lengua al mudo? Mas toma a tu hermano Aarón para que él sea para ti como profeta y tú delante de él como Dios. ¿Qué confianza de Dios en este hombre? Pero bueno, Dios lo había preparado en el desierto, lo había capacitado. Ahora, entre Moisés y Aarón llevan a cabo la encomienda, sacan al pueblo, ya Josué estaba con ellos, los ancianos también ya estaban más confiados, más creyendo por lo que Dios había hecho. Y ahora Moisés los lleva por el desierto. Y viene la otra etapa. Ya una vez que los sacó a salvo del mar Rojo, o donde, como vuelvo y repito, lo abrió y pudieron pasar en seco, y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, entonces Dios le dijo a Moisés: extiende otra vez tu vara, y al Moisés extender la vara, el poder de Dios obró y las aguas volvieron a tomar otra vez su lugar. Y dice la Biblia que todos los egipcios, los que estaban dentro, no Faraón, ni los que estaban con Faraón, los que entraron, ninguno de ellos quedó vivo, todos murieron ahogados por el poder de Dios, porque Dios hizo diferencia entre su pueblo, porque ya entonces ya sería llamado su pueblo, a los egipcios. Y todavía hoy Dios hace diferencia, mis hermanos, mis amigos, nos guste o no. Los que somos sellados por el Espíritu de Dios, Dios hace diferencia con nosotros. No es que Dios no ame a los que no están sellados con su Espíritu, o a los que viven todavía en el mundo en tinieblas. Dios también los ama, pero Él hace diferencia, porque Dios se complace en la obediencia y en la justicia de los hombres. El que es justo y obediente, Dios se complace en él. Y como Dios tiene cuidado porque ya le pertenece, porque ya es de su pertenencia, entonces Dios ya de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, se hace responsable de los que son de Él. Primero, antes de los que no son de Él, porque no le han entregado su vida o su corazón. Que lo mismo, la vida es el corazón, o el corazón es la vida. Amén. Porque de Él mana la vida. Ahora, ya Moisés tiene esposa, ya tiene suegro, y ahora Dios lo llama a Moisés a un tiempo especial, a un tiempo de santidad, a un tiempo de revelación. Y lo lleva a la montaña y le dice: vas
Vas a tomar a los ancianos, vas a tomar a Josué, pero ellos se van a quedar lejos. Solamente tú vas a subir a la montaña. Pero quiero, le dijo el Señor, que te alices 2 tablas. 2 tablas en donde serían escritos los 10 mandamientos. Moisés sube y se queda 40 días y 40 noches sin tomar agua y sin comer pan, que ese es el verdadero y único ayuno representado por la Biblia. Moisés fue el pionero. Moisés fue el primero que enseñó cómo es el ayuno. Y de ahí más, ya hay muchos inventos, que el ayuno intermitente, que el ayuno de agua, que el ayuno de esto, que el ayuno el ayuno verde. Esos son inventos de los hombres, mis hermanos. El verdadero ayuno, el reconocido por la palabra de Dios, es sin agua y sin alimento. Ese es el ayuno de Dios, nada más. Lo demás es una buena alimentación, una buena dieta, que también es bueno. Lo podemos ver en Daniel. Una buena alimentación, una buena dieta. Dejó de comer carne, dejó de tomar vino y todo lo que le ofrecía el rey. Él tomó una dieta, comió nada más lo que es comida verde, lo que es como verduras, todo eso. Pero ese no era ayuno. Eso solamente fue una buena alimentación para que su mente estuviera más clara, para que su mente estuviera más receptible. Pero no era un ayuno, porque jamás Dios le dijo, vas a ayunar 21 días. Nunca dijo eso. En la Biblia no está revelado, no está registrado. Y si Dios no lo dijo, pues no existe. Es invento de los hombres. Y yo sé que muchos que me van a escuchar me van a criticar. Pero yo les digo, antes de criticarme a mí, primero vayan a la palabra. Cerciórense, porque no sea que al estarse rebelando contra mí se estén rebelando contra el Dios de los cielos. Yo solamente hablo lo que Él pone en mi corazón, lo que Él me enseña y lo que su palabra confirma. Por eso les digo, vayan a la palabra y no van a encontrar ninguna parte que diga, y Dios le dijo a Daniel, vas a ayunar 21 años porque quiero enseñarte algo, porque quiero revelarte algo. No, eso no dice. Nomás dice que él decidió, Daniel decidió proponer en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel decidió. Ahí no fue que Dios le dijo por escrito, vas a hacer tal cosa. No. Por lo tanto, no se puede tomar como un ayuno. Amén. El ayuno verdadero lo hizo Moisés, lo hizo Cristo, lo hizo Elías, lo hicieron grandes hombres, incluso también grandes mujeres. En este caso me refiero a una tan conocida que fue la esposa del rey Asuero, la sobrina de Mardoqueo, Esther. Pero bueno, esa es otra historia. Solo les quiero nada más confirmar por la palabra que lo que estoy hablando no son palabras huecas, es palabra de Dios, para que la gente pueda saber y pueda entender y pueda aceptar. Y me refiero a los maduros, a los que ya tienen tiempo en este evangelio, pero que siguen pensando que hay diferentes tipos de ayunos cuando la Biblia no los aprueba. Pero bueno, yo sé que estos mensajes proféticos son fuertes, pero para la gloria de Dios lo hacemos. Ahora, en esos últimos 40 años, mis hermanos, mis amigos, ahora Moisés lleva a la gente por el desierto rumbo a la tierra prometida. Pero en ese proceso, cuando él va los primeros 40 días y 40 noches a estar en la montaña, en la presencia de Dios, en donde Dios se le presentó, se le manifestó, y que la Biblia revela que él solamente lo pudo ver de espalda, no lo pudo ver cara a cara, estaba con él, mas no lo pudo ver, solo Dios le mostró su espalda, la escritura lo dice. Pero baja Moisés, porque Dios le dijo, desciende ahora, porque el pueblo al que estás guiando se ha rebelado y se ha contaminado
y han hecho un becerro de oro y lo están adorando, lo están honrando, lo están alabando. Y Moisés, mis hermanos, mis amigos, aunque venía lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, sin embargo se manifestó la parte de hombre todavía. Y él desciende después de haber escrito los 10 mandamientos en las tablas que Dios le había proveído, y desciende con ellas, y de ira, entró en ira de ver lo que habían sido capaces de hacer después de lo que Dios había hecho por ellos, y después de que Aarón también había sido de alguna manera manipulado por el pueblo. Le dijeron: ese Moisés a quien nos libertó, dice, ¿dónde está? Ya no está, se fue y no regresa. Y nosotros necesitamos a un Dios, nosotros necesitamos a alguien. Dice, por eso dice, ahora dice, haznos un becerro. Y empezaron, lo convencieron, sacaron todo lo que habían sacado de Egipto, las riquezas que eran joyas, todo lo que era de oro, y se lo dieron a Aarón, y Aarón junto con otros lo empezaron a fundir y crearon el becerro de oro. Y regresa Moisés y los encuentra de esa manera, y entró en ira. Y dice que agarró las tablas y las partió delante de ellos, las rompió, y ahí quedaron los 10 mandamientos, aparentemente. Porque después Dios lo vuelve a llamar otra vez. Mis hermanos, lo que Dios va a hacer, nadie lo puede impedir. Lo que Dios decide, nadie lo puede evitar. Y Dios llama otra vez a Moisés y le dice, vuelve a subir. Otros 40 días y 40 noches sin comer y sin tomar agua, sin beber cosa alguna y sin comer alimento alguno. Y Moisés vuelve otra vez y obedece y va, pero ahora en este caso, ahora es Dios el que escribe con su propio dedo los 10 mandamientos, los cuales hasta el día de hoy son respetados. ¿Por qué? Porque fueron escritos por el dedo de Dios. Cuando los escribió Moisés, no perseveraron, no permanecieron, porque la Biblia dice que lo que es de Dios permanece para siempre. Cuando los escribe Dios con su propio dedo, entonces esos 10 mandamientos permanecen. Y esos 10 mandamientos vinieron de parte de Dios para ordenar, para organizar al pueblo, a la gente que ya era parte de su pueblo, pero que vivía todavía una vida desordenada, porque todavía no conocían lo que era no adulterar, no fornicar, no desearás la mujer de tu prójimo, todo lo que son los 10 mandamientos. Entonces, cuando Dios dice, ya es tiempo, ya ha sido sojuzgada la tierra, ya hay gente suficiente, pero está desordenada, ahora hay que ordenarla, ahora hay que, de alguna manera, mostrarle, enseñarle que de aquí en adelante, desde esta transición, ahora ya no voy a pasar por alto sus fornicaciones, ahora ya no voy a pasar por alto sus adulterios, ahora ya no voy a pasar por alto las faltas que hasta el día de hoy habían estado realizando. Amén, mis hermanos. Entonces, como podemos ver, ahora aparecen los 10 mandamientos y el pueblo comienza a organizarse, a regirse ya bajo una ley de autoridad para no cometer los mismos pecados que antes cometían, o para por lo menos ya saber que lo que estaban haciendo y que su conciencia les avisaba, pero que no sabían qué era, pues ahora ya se les mostraba qué era lo que estaban haciendo. Y desde ahí, mis hermanos, de ahí para acá, las naciones que después empezaron a seguir de alguna manera sojuzgando la tierra, a crecer el número de gente, ya las nuevas generaciones ya venían, como hasta el día de hoy, con un conocimiento que ahí está, pero que muchos ignoran, pero que no deja de existir, no deja de estar,
los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, las ordenanzas de Dios, la ley de Dios en general, los decretos de Dios. Existen, mis hermanos, que la gente no los quiere ver, es otra cosa, porque andan ocupados en otras cosas, pero nosotros, la iglesia de Cristo, los siervos de Dios, sabemos esto y nosotros lo tomamos en cuenta. O es lo que Dios espera, lo que Dios anhela, lo que Dios desea. Esa es la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Ahora, Dios vio que ya se había cumplido su propósito y ya había de alguna manera comenzado a ordenar a la tierra por esa transición de los 10 mandamientos, pero sin embargo sigue viendo al pueblo rebelde. Ya era Israel, ya era su pueblo, pero seguía siendo rebelde. Recordemos que ese era el propósito de Dios. Desde Abraham, desde Jacob, empezó con la circuncisión. El que se circuncidara era conocido o aceptado como el pueblo de Dios. Ahora después, el que cumpliera o obedeciera o tomara en cuenta los 10 mandamientos podría ser considerado del pueblo de Dios, no de la iglesia, porque la iglesia no existía en ese tiempo. Entonces, era difícil, era complicado para cualquiera el cumplir los 10 mandamientos o cumplir toda la ley. Era complicado, pero no era imposible. Porque al que de verdad quería, Dios le ayudaba por lo menos a tratar de guardarse, a tratar de cumplirlos. No podía, pero lo intentaba, y eso era lo que a Dios le agradaba. Y por eso Dios creó lo que venía siendo los holocaustos, el sacrificio de animales, el tan mencionado cordero, que la sangre de un cordero limpiaba el pecado o cubría el pecado del pecador. O sea, hay una gran historia. Todo eso está en las historias de Levíticos, en las historias de Deuteronomio, en el sacerdocio levítico, que era quien lo comenzó precisamente Aarón y sus hijos. Pero esa es otra historia. Solo les estoy mostrando un poco acerca de las experiencias de la vida de Moisés como profeta. Ahora, sin embargo, el pueblo, por su rebeldía, Dios tuvo que levantar más profetas después de Moisés, que también tenían que reprenderles y exhortarles, porque el pueblo seguía siendo rebelde, aunque había visto las maravillas de Dios en Egipto, aunque había visto las maravillas de Dios en el desierto, aunque cuando tuvieron hambre Dios los alimentó de una manera sobrenatural, les hizo llover pan del cielo. La Biblia dice que pan del cielo, una porción para cada día. Unos dicen que carne como codornices, otros dicen que era como un pan muy, muy suave. Bueno, haya sido lo que haya sido, si la Biblia dice que Dios los alimentó, yo lo creo. Y no solamente eso, dice que ellos iban por 40 años caminando, pero su calzado no les faltaba, sus ropas les crecían. O sea, Dios de una manera sobrenatural los estaba guiando por el desierto. Y no solamente eso, cuando estaba la oscuridad en la noche, los acompañaba con una nube. Cuando era de día y cuando era de noche, esa nube los acompañaba. Amén. La presencia de Dios. Dios se manifestó de diferentes maneras en el Antiguo Testamento, como una nube, como ángeles, como zarza. De muchas maneras se presentó el Señor en el Antiguo Testamento. No que no lo pueda hacer ahora, lo puede hacer, pero es otra dispensación. Y Dios es muy proveedor de las transiciones. Ahora, mis hermanos, mis amigos, ¿a dónde quiero llegar con esto? Moisés, mis hermanos, para terminar con esto, es el precursor o el iniciador
de lo que viene siendo la estructura ministerial. Entre Moisés y Josué comenzaron lo que el día de hoy es la estructura ministerial. Dios le dijo a Moisés: de cada tribu vas a escoger a un varón como cabeza de hogar. No es que Dios no tomara en cuenta a la mujer o la ignorara o fuera poco para ella, no, para él, perdón, no. Dios siempre ha amado a la mujer, siempre la ha tenido en un buen lugar, incluso le llama vaso frágil. Pero sin embargo, cuando empieza la estructuración ministerial, Dios no llama a mujeres. Le dice a Moisés: de cada tribu vas a escoger como cabeza de hogar a un varón. Y lo vas a traer y los vas a poner como jefes de 10, de 20, de 50, de 100. O sea, desde ahí comienza la estructuración ministerial. Pero ojo, Dios no le dijo: pon a las mujeres enfrente. No, las mujeres se van a encargar de los ancianos y de los niños. Ellas tienen una labor y un trabajo. El Señor le hizo saber a Moisés, porque el trabajo de la mujer, pues, es tedioso, es cansado. ¿Cómo iba Dios a poner a la mujer a alimentar a los ancianos, alimentar a los niños, y que después todavía tomaran su espada y se fueran a pelear a la batalla, y que los hombres se quedaran en casa? No, no. Desde el principio lo mostró. Adán, tú vas a ser el que vas a trabajar la tierra, y el que con el sudor de tu frente vas a traer alimento para tu esposa y para tus hijos, para tu hogar. O sea, todo tiene un orden, mis hermanos. Y no es que haga yo menos a ustedes, mis hermanas, mis amigas, no. Pero hay un orden estructural de Dios. Y Moisés fue parte de esa iniciación, de ese comienzo de la estructuración ministerial, que hoy día muchos predicadores, muchos pastores en sus congregaciones lo toman en cuenta, lo sacan a relucir, lo usan para manipular en sus iglesias, mas no lo obedecen. No creo que en todo el planeta no haya una iglesia que no obedezca. Yo creo que sí, porque la Biblia dice que siempre va a haber un remanente que va a obedecer. Pero la mayoría, mis hermanos, si no me deja mentir, están así. Toman en cuenta la enseñanza de Moisés, pero no la aplican correctamente. La aplican a medias. Ok, sí. Moisés llamó y puso a jefes y los puso de 10, de 20, como les acabo de decir. Pero aquí ahora los pastores toman a las mujeres y las ponen junto con los hombres. O sea, un hombre aquí, una mujer aquí, un hombre aquí, una mujer aquí, un hombre aquí. O a veces hasta una mujer, un hombre. Una mujer, un hombre. Y eso no es así, mis hermanos. Eso ya no está en el orden que Moisés y Josué enseñaron y que ellos mismos se encargaron de poner en práctica. No. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, tampoco Jesús lo hizo así. Cuando llegó el momento en que él iba a partir, primero llamó a sus discípulos, 12 hombres. Y ahí están los nombres de cada uno. Varones, cabezas de ministerio. Y después, ya no solamente 12, 170, pero ¿qué? Varones. Incluso dice, cuando los alimenten, sienten a las mujeres, sienten a los niños y aliméntenlos. ¿Y quiénes los alimentaron? Los hombres. Lo cual tipifica que el mensaje de Dios, que la palabra de Dios para enseñar, para capacitar, para instruir, en otras palabras, para discipular, es solamente para el hombre. Y la mujer es la ayuda. Hermana, amiga, si cuentas con un esposo ministro de Dios, siervo del Señor, que tiene un ministerio, ese también es tu ministerio. Pero él es la cabeza. Tú solamente eres su ayuda, la que le aporta, la que lo hace brillar con tus oraciones, con tus ruegos a Dios y con tu obediencia. Sí, Señor, es lo que Dios espera, que tú le digas: sí, Señor, mi esposo es la cabeza, yo soy su ayuda, no tenemos por qué estar separados, somos uno solo, y donde está él debo de estar yo.
Donde estoy yo, debe de estar él. No es que tú debes de estar en un ministerio separada y él en un ministerio separado. Eso sale del orden de Dios porque son una sola carne. Uno solo son. Amén. Y Moisés lo tenía claro. Por eso él le dio la encomienda a las mujeres de que alimentaran a los ancianos, cuidaran de ellos, cuidaran a sus hijos, alimentaran a sus hijos y a los animales también. Un trabajo tedioso, difícil, pero que Dios sabía que la mujer podía realizar. Pero hoy día no lo pueden realizar muchas porque se salen del orden o porque las ayudan a salir del orden. Los faltos de entendimiento, los faltos de sabiduría, los que no obedecen al Espíritu y las ponen a hacer tareas, a hacer labores que ni Moisés enseñó, que ni Moisés hizo, ni Josué, ni David, ni ninguno de los profetas, ni ninguno de los apóstoles, ni el mismo Cristo. Ustedes podrán decir, porque va a haber quien lo diga, y entonces la mujer samaritana fue y dio las buenas nuevas. Las buenas nuevas, todo. Es la gran comisión, todos, hombres y mujeres, las podemos dar. Lo que Cristo hizo en tu vida, lo que Cristo hizo en mi vida. Esa es las buenas nuevas de salvación. Ese es el testimonio que podemos dar a tiempo y fuera de tiempo. Pero la enseñanza, el discipulado es diferente. No le permito a la mujer enseñar ni tener autoridad sobre el hombre, dijo el Señor. Y no es que me esté saliendo, sino que Moisés enseñó eso. Moisés practicó eso. Josué lo hizo también. Entonces, es una enseñanza redonda, pero verdadera. Así que mis hermanos, mis amigos, para terminar, Moisés no logró entrar a la tierra prometida. ¿Por qué razón? ¿Por qué causa? Dice, Moisés utilizó toda su fuerza y toda su energía dirigiendo al pueblo hebreo rumbo a la tierra prometida, lugar que al que pudo llegar, pero no logró entrar. Por dos acciones. La Biblia revela que Moisés volvió a airarse otra vez y Dios le había dicho, toca la piedra, pero vea, toca la piedra para que le brote agua. Pero dice que Moisés agarró y golpeó la piedra. Pareciera que no es algo muy complicado, no es algo tan grave, pero mis hermanos, en Dios las cosas son delicadas y eso lo tenemos que tener en claro. En Dios las cosas son delicadas, mis hermanos, mis amigos, para que tengamos temor, para que tengamos respeto delante de nuestro Dios. Sus ojos están 24 horas al día encima nuestro. La presencia de Dios te acompaña donde quiera que vas, hombre, mujer. Y peor aún, para nosotros los predicadores, para los que están al frente de las iglesias, como Moisés al frente del pueblo, como Josué al frente del pueblo, también cuando nosotros tenemos la Biblia enfrente, mis hermanos, mis amigos, y la abrimos, es que estamos teniendo a Cristo en nuestras narices, a Cristo en nuestros ojos, a Cristo enfrente de nuestra cara. Si no lo tomamos de esa manera, entonces por eso no lo podemos respetar. Entonces por eso no somos temerosos delante de Él, porque no tenemos ese nivel de revelación. Pero hoy, para la gloria de Dios, yo te lo hago saber. Cuando tú abres tu Biblia, es a Cristo, la palabra viva, la que tienes enfrente, la que tienes ahí. Cara a cara tienes a Cristo cuando abres tu Biblia. Porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Y lo que está escrito de Él, todo está en la Biblia. Él es. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. ¿Pero quién? Cristo.
Pero si era al principio verbo, y el verbo significa la palabra de Dios. Por lo tanto, mi hermano, mi amigo, pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, cuando abres la Biblia, tienes a Cristo en tu cara, tienes a Cristo enfrente de tus ojos, tienes a Cristo enfrente de tu nariz. No lo puedes ver, pero ahí está, porque Él es la palabra viva y Él espera que de esa manera lo entiendas y que lo puedas respetar. Amén. Por eso Moisés es un referente como profeta de Dios, como libertador de Dios, porque respetó los estándares de Dios, porque respetó y obedeció las instrucciones de Dios. Aunque no fue perfecto y lo podemos ver, pero había una razón, era su tiempo de partida. Probablemente si no hubiera sido su tiempo de partida, Dios lo hubiera cuidado, Dios lo hubiera guardado para que no hubiera golpeado la piedra y para que hubiera sido obediente y para que hubiera entrado a la tierra prometida junto con sus hermanos. Mas como ya era su tiempo de partida, el Señor le había dicho: vas a partir, ya es tu tiempo, es tiempo de la transición. Ahora tienes que ungir a Josué, porque él se quedará en tu lugar y no serás tú el que introduzca al pueblo a la tierra prometida, sino que será Josué. Amén, mis hermanos. Entonces todo tiene una razón por qué. Y no podemos juzgar a Moisés por no haber entrado, ¿no? Él recibió algo glorioso, murió, y Dios, quien en ese tiempo era Jehová, lo enterró su cuerpo, y nadie jamás lo pudo encontrar porque lo enterró Dios. Y la Biblia revela después, 2000, 3000 años más adelante, que Moisés descendió del cielo junto con Elías, hombre que también era profeta y que se había ido con Dios también, que Dios lo había raptado como lo hizo con Enoc. Y ven descender a Moisés y descender a Elías. Ya estaba Moisés allá. Y allá está. Él no fue al polvo de la tierra, o fue al polvo de la tierra, pero Dios de ahí lo levantó y se lo llevó. Amén. Entonces es un referente que todos los predicadores en todas las iglesias no pueden dejar fuera a Moisés. Pero dice el Señor: háganlo correctamente. Si quieren utilizar su ejemplo, háganlo tal como Moisés lo enseñó, tal como Moisés lo comenzó. Amén. Bueno, gloria a Cristo Jesús. Mis hermanos, mis amigos, a lo mejor me exalté un poco, pero yo les dije, yo soy muy apasionado de la palabra de Dios, del mensaje del evangelio. No es que el hermano esté enojado, estoy contento, estoy feliz, tengo la gracia de Dios, tengo el favor de Dios, tengo la libertad para hablar, que es lo más importante. Me siento respaldado por Dios y confío en que ustedes también están aprendiendo y que lo van a confirmar cuando ustedes vayan a buscar en la palabra. Así que mis hermanos, mis amigos, la verdad les agradezco mucho que ustedes estén ahí presentes. Don Carlos Medina, Alondra Costa, Lindsay Marketing, o Liliana, Alan, otro también hermano que por ahí estuvo presente, y estoy bien contento y bien feliz con nuestro Dios, porque él es uno de los hermanos que por alguna razón no estábamos un poco de acuerdo en la enseñanza, y ahora al verlo ahí, pues bueno, me pongo feliz, me pongo contento, porque pues es una oportunidad de poder yo, de parte de Dios, pues cambiar las cosas, ¿verdad? Y ese es el deseo de mi corazón, el poder enseñar cosas reales, verdaderas de parte de nuestro Dios, la verdad,
porque solamente la verdad hace libre, como dijo el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y yo espero que este mensaje ustedes lo compartan, de verdad de corazón lo espero y lo deseo, que lo compartan a cuantas personas ustedes puedan, en sus iglesias, a sus pastores, a sus hermanos, a sus familiares, a quien ustedes gusten. Ese es mi deseo de mi corazón, que ustedes lo compartan, para que más gente conozca estas verdades, para que más gente pueda también ser edificado y ser bendecido a través de este programa, de este humilde programa de Encendiendo Candeleros con Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Dios me lo siga bendiciendo, mis hermanos, mis amigos. Espero que haya podido ser de bendición en su vida en este día. Les hago la invitación para el próximo viernes con la nueva dinámica, viernes de reflexión, por ahí a las 8:30 en delante. Y bueno, y también a que me sigan acompañando para el próximo lunes con el siguiente personaje. No estoy bien seguro, pero es muy probable que sea Josué. Voy a buscar en la escritura si hay una palabra que revele que también Josué fue tomado como profeta. Claro que, porque primero la Biblia tiene que hablar. Antes de que el ruiseñor hable, la Biblia tiene que hablar. Amén. Y si alguno de ustedes, mis hermanos, mis amigos, mis hermanas, mis amigas, también quiere apoyarme en este ministerio y con su conocimiento, con su sabiduría, y de pronto ustedes lo encuentran en la palabra y encuentran antes que yo que Josué era un profeta, pero por escrito, en algún escrito bíblico, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, con toda confianza me lo puede enviar, porque sería una aportación también para mí, como una ayuda para más rápido preparar el mensaje. Ahora ya son 2 mensajes que tengo que preparar para la gloria de Dios. Pero bueno, si usted gusta y se toma el tiempo, o si ya lo sabe, pues con toda confianza envíelo a uno de los chats, ya sea donde usted está ahorita en este momento conectada, en Facebook, o por Instagram, o por cualquiera de las plataformas de Facebook, en el nombre de Jesús. Aquí no cerramos las puertas, estamos dispuestos a aceptar su aportación, su ayuda con respecto a eso. Pues ahora sí, mis hermanos, mis amigos, les habló su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Dios me lo siga bendiciendo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya.